Y bueno, acepté porque todo este mundillo del arte sabe que me gusta muchísimo, el cine me encanta y bueno, me costó muchísimo trabajo pues acoplarme un poco a ellos, ¿no? Porque este mundo es diferente total al teatro, ¿no? Entonces, francamente, la experiencia ha sido genial, ha sido buenísima, un buen director, muy trabajador, muy eficiente. Yo la verdad he visto que el trabajo que ha hecho ha sido para mí estupendo. Yo me he visto pues muy novata, demasiado, ¿no? Pero él me ayudaba y los técnicos que eran buenísimos también y yo pues pude salir un poquito adelante. No sé si luego gustará o no gustará. Al igual que ella, pues recibí la oferta de participar en este corto y la verdad es que ha sido una experiencia muy grande para mí porque es la primera vez que he actuado delante de una cámara. Yo estoy acostumbrado pues un poquito al teatro, pero actuar delante de una cámara en un corto cinematográfico pues ha sido la primera experiencia y la verdad es que muy a gusto y muy contento. Yo soy Manolo, soy de Écija y lo único que he hecho en este proyecto ha sido producirlo. Mi empresa se llama Aquela y nada, nos llamaron para hacer el proyecto, nos pareció súper interesante, ya habíamos hecho algunas cositas con Jesús y nada, lo único que hemos hecho ha sido darle forma a este proyecto y todos los méritos evidentemente para Jesús, para los actores y para los técnicos, los míos y los que no han sido míos y todos los que han participado en este proyecto. Un alumno más del taller de cine, cuando yo me enteré que había un taller de cine aquí no sé nada, dije, allí voy del primero, ¿sabes? También me gusta mucho el cine y nos vinieron muy bien lo que son las primeras clases de guión, cómo se va elaborando un cortometraje o una película en general. Los storyboards, nos habló de todo, cómo se estructura exactamente y como último proyecto fue realizar un cortometraje. Pues nada, nos pusimos todos manos a la obra, pasaron un guión que tenía Jesús, se le dio forma y yo ayudé pues ayudando a la dirección, todo lo que hiciera falta para que todo fuera un poquito más fluido, lo que hiciera falta. Pues allí hemos ayudado a todos, ¿eh? Y como tú dices, sí, fue una iniciativa de la Delegación de Juventud, de un programa que Diputación había participado en él y tal. Y bueno, empezamos el taller tenía una duración de un mes y medio, entonces la verdad que la duración era bastante escasa y daba tiempo muy poco de poder profundizar en determinados asuntos. Entonces, prácticamente a partir de la primera semana nos dedicamos más o menos a cómo se puede realizar un cortometraje desde la idea cero, desde el papel en blanco, hasta mi objetivo era que ellos viesen que realmente de sentarte delante de eso, de un folio en blanco, que no hay nada, y ponerte a imaginar que realmente después eso toma una forma que puede incluso algunas veces hasta superar las expectativas que en un principio se podía tener. Entonces, en base a eso, pues empezamos a elaborar el proyecto. Allí en clase dimos las primeras clases de cómo se podía incluso trabajar tu propia idea cuando ni tú mismo lo tenías muy claro, de cómo era una estructura de una historia, cómo hacerte tú mismo las preguntas adecuadas, contestarte tú esas preguntas para que la historia cogiese forma. Después, cuando tienes más o menos ya esbozado esa idea, cómo dar los pasos para que vaya cogiendo forma de guión, elaborar un guión y a partir de ahí después ya un storyboard, que es hacer ese guión en imágenes a través de dibujos, y después ya el paso final es pues rodearte de técnicos, de actores y tal, y darle vida. Ese proceso ellos lo han visto, porque esta historia ellos la han visto nacer prácticamente de cero. Todo lo que puede salir mal va a salir mal, fijo. Y entonces pues a nosotros nos pasó eso y además con una hazaña, sobre todo hubo un día que fue terrible. Y bueno, hubo ese tiempo en el que fue relativamente poco tiempo el que se tardó desde el final del curso al comienzo del rodaje.
Después, la tardanza, digamos, en empezar a lo que es, a tener el resultado final, ha venido motivado un poco, primero, particularmente el principal responsable soy yo. Ha habido una serie de cuestiones personales y eso que han impedido un poco que yo esté centrado en poder sacar este proyecto adelante. Después también teníamos coincidencia de fechas laborales, de que dependíamos también un poco del tema también un poco con Manolo y eso, y entonces pues Kela pues tiene su producción, no puede parar de su producción habitual y eso, y evidentemente un proyecto de este tipo requiere una dedicación que, bueno, que nos ha dedicado en el momento. Digamos que yo también le dije a Manolo, ya creo que yo estoy en condiciones de poder afrontar esto. Ha dejado incluso proyectos profesionales aparcados para dedicarse a ello, cosa que evidentemente le agradezco enormemente. Y bueno, y también yo, en cierto modo, también no me disgusta que haya pasado tanto tiempo por cuanto a que la perspectiva que nosotros tenemos de la historia, desde el momento en el que terminamos el rodaje hasta la postproducción, nos ha permitido ver cosas que vamos a enriquecer la historia, porque cuando terminas un rodaje terminas muy cansado. Y lo que hubiésemos hecho a lo mejor por precipitarnos es querer acabar cuanto antes y no sacar todo lo que teníamos realmente el jugo de esa historia. Ahora sí lo tenemos. Tanto Cristina Faguás como Alejandro participaron los dos en el spot publicitario de Los Monos de Gibraltar, que hicieron una interpretación estupenda. Y después ella, Cristina Faguás concretamente, es la protagonista absoluta de ese spot que tanto ha gustado a la gente y eso y tal, que es el de Flores. Y bueno, lo que hay que decir es que algo que a lo mejor puede resultar curioso a la gente, que precisamente el cortometraje está rodado antes que los spots que los spots publicitarios. Lo que pasa que, bueno, no es lo mismo montar un spot que montar de 1 minuto y medio que montar un cortometraje de 25 minutos que hay que tocarle casi fotograma a fotograma, la luz, todo. Después, en cuanto a los actores, ninguno ha cobrado ni un duro. Así, han trabajado por amor al arte, porque les gusta y porque lo sienten. El otro día veía un comentario muy gracioso que decía que la actriz con la que contábamos, Cristina Faguás, la habían visto en el videoclip último de Sergio Contreras, de una canción, creo que ¿Me estás matando? Me está matando y tal. Y entonces pues decía que se ve que en el corto había presupuesto y que habíamos tirado la casa por la ventana. Es que la casa no tiene muebles, ¿sabes? O sea, no había nada que tirar. Simplemente lo que pasa es que Cristina es una actriz como la copa un pino, y cuando le gusta algo, pues como cualquier actor que lo sienta y eso, se lanza a decir, oye, yo quiero participar en esta historia y le parece bien. Yo espero haber cumplido por lo menos sus expectativas. Y después está una parte fundamental, aparte de los actores, y después de la parte técnica puramente, que después es que en un corto siempre hacen falta muchas manos. Y entonces ahí después, aquí hay un grupo de gente que no está completo, que falta gente, falta Dani, falta Cristina, falta Abel, faltan varias gente que han estado en el Manuel, también falta, que han estado en el curso. Principalmente Dani tiene un protagonismo dentro de los alumnos, es el que, digamos, más sale en pantalla. Cristina también. Han hecho de microfonistas, han hecho un poco de todo. Y entonces, pues, eso siempre ayuda. Para los pasillos se rodaron, de los 5 días se rodaron, a lo mejor pasillos fueron 2 días, 2 tardes completamente, 5 horas a lo mejor para rodar solo el tema de los pasillos, en total unas 10 horas en total solo para los pasillos. Luego la consulta, los exteriores, como se ha rodado en la colegial, vaya, que se dedica tiempo, para luego lo poco que dura. Yo me sentía como la primera vez que grababa, aunque he hecho algunas cositas, pero a mí me costó mucho trabajo, lógicamente. Además yo soy para esas cosas un poquito más bien dura de mollera, no me da timidez, aparte de que sea actriz, pero me da un poco de corte, ¿no? Y de ver gente profesional delante mía que bueno, me intimidaban un poquito, ¿no? Aunque me daban confianza, ¿no? Y la verdad que la experiencia
es para volverla a repetir, porque como tú bien has preguntado antes, ¿no? Financiar algo así en un pueblo como el nuestro, creo que es un logro, es un mérito y es un deber también de que se hagan estas cosas, pero no con tan poquito presupuesto como ha contado antes el director Jesús. El teatro pues son ya muchos años, aquí en Alalba, en Sevilla estudiando y con muchas cosillas. Pero el cine, ya lo dije antes, es la primera vez que he tenido una experiencia. Y la verdad que la gente dice, pues el cine, que yo antes lo he dicho muchas veces también, es mucho más fácil que el teatro, porque el cine puede rectificar 1000 veces, sí, puede rectificar 1000 veces. Y además también tienes que grabar 1000 veces por muy bien que te salga, por una toma de una parte, de otra, pero sobre todo también para las personas que trabajamos en el teatro nos supone también una dificultad, y es que la amplitud que se necesita en un escenario, ya sea de gestos, de voz, de todo, tiene que reducirse mucho más cuando está en una pantalla. Más íntimo. Mucho más íntimo, más cercano. Hombre, esperamos éxito rotundo, eso es sin duda, porque lo merece y se le ha puesto todo el empeño. Y evidentemente estaremos aquí para verlo y también para invitar a toda Osuna y a toda Écija cuando se vayan enterando también, y todos los pueblos alrededor a que mientras más gente lo vea y más gente opine, tanto para bien como para mal, pues eso, invitarle a que lo vean. Sí, bueno, eso siempre antes de estrenar una cosa que haya, digamos, una opinión previa, no sé, aunque sea buena como en este caso, no sé si es beneficioso o puede ser perjudicial, ¿no? Porque a lo mejor me entra a mí ya un poco el miedo, ¿no?, de que no cumplir las expectativas que la gente haya podido poner en la historia, ¿no? La cosa a mí cuando algunas veces hablamos Manolo y yo, que somos, o Javi, que son con los que más tiempo estoy pasando en la postproducción del corto, y algunas veces uno es más optimista, otras veces más pesimista, y me preguntan, pero bueno, eso, lo mismo que has preguntado tú, Manolo, ¿qué esperas, no? Y que ocurra. Yo no se lo digo así porque quedaría muy pedante decírselo, ¿no? Pero hay una frase que me gusta mucho, que es que la naturaleza aborrece el vacío. Y eso es lo que no me gustaría. Nosotros diseñamos esta historia, que en eso ahora me gustaría hacerte una serie de comentarios. Esta historia para que no resultase indiferente. Lo peor que puede pasar a alguien que se dedica a la creación y que le echa muchas horas a una obra, ya sea audiovisual o pictórica o literaria o lo que sea que después se lo muestra al público y el público pues simplemente se encoja de hombros y la olvide a los 2 o 3 minutos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando empezamos el curso, el amigo Dani, que está allí sentado, que decía que teníamos que arriesgarnos a algo, que teníamos que hacer algo potente, ¿no? Y entonces, pues en cierto modo yo estaba de acuerdo, ¿no?, en hacer una historia que sea extrema. Extrema, cuando digo extrema no me refiero a que sea ni extrema en sus planteamientos ni en su forma estética y eso, sino de crear un buen personaje y una buena trama que el que la vea o le guste mucho o no le guste absolutamente nada y digas que lo mejor que nos podía pasar era que no cogiésemos nunca más una cámara. Pero cualquiera de las dos opiniones. Pero el que se me encojan de hombros después de todas las horas que le hemos echado, eso yo no estaba dispuesto a pasar por ahí. Porque además no es justo ni para mí ni para ellos, ¿no? Porque como quien dice, el director siempre es el que lleva a los demás hacia un camino. Si el camino es equivocado, pues yo soy el que, digamos, los lleva un poco al mal sitio, ¿no?, de esta historia. Si el camino es bueno, yo me sentiré satisfecho de que ellos estén orgullosos de lo que han creado junto conmigo. Entonces, en ese sentido, te quería decir que esta historia no es una historia, yo como salen los carteles, salen en el trailer, eso, yo la he guionizado y la he escrito, pero la historia no es mía, y la he dirigido, perdón. Pero la historia no es mía, la historia es de todos. Porque empezando desde el momento en el que concebimos la historia nace en una clase que hablamos de... Lo primero que teníamos que decir era
¿qué historia vamos a contar? ¿Vamos a contar una comedia? ¿Vamos a contar una historia romántica? ¿O qué vamos a contar? ¿Una historia de terror? Y el 90% de los que estábamos allí en clase coincidieron en que querían hacer una cosa entre thriller, terror y tal, pero se decantaban más por una película de thriller fuerte, ¿no? Fuerte me refiero que fuese la historia potente. Entonces, pues, ya el primer paso, como quien dice, lo dieron ellos porque quisieron ese tipo de historias. Y recuerdo que ya después se empezó a aportar ideas de dónde podía ocurrir, que fue Dani y fue Manuel Fernández quien dijeron, en un hospital, que la historia esa podría transcurrir en un hospital por ser en un sitio que se adapta más al perfil de lo que puede ser la historia de esto, los pasillos que tiene, el juego que puede dar de cámara. Pues ya teníamos central la historia, tenemos un thriller en un hospital. La historia, digamos, fue un poco entre todos. Después yo ya cogí todos esos pedazos, los junté y le di forma cinematográfica y escribí lo que es la voz en off que lleva el personaje de Alejandro. Una vez ya teníamos esa historia, después viene elegir quiénes son las personas. Y yo, tal y como estaba escribiendo en el ordenador, dije, este tío es Alejandro. Este tío es Alejandro Cruz, que sé que lo puede hacer perfectamente. Hablé con Alejandro, inmediatamente que sí. Él fue, además, quien después sugirió a Cristina Faguás para el otro papel. Y en ese sentido, enlazando ahora ya con los actores y tal, para mí ha sido una satisfacción que yo he tenido que hacer un casting de 4 personas. Es decir, yo no he tenido que coger y decir, bueno, y me ha dicho que no, no. Yo decía, fulanito, mira, estoy haciendo esto, ¿te interesa? Sí, vale. Menganito, no sé cuándo, ¿te interesa? Sí. Al otro, ¿te interesa? Sí. Todo el mundo diciéndome que sí, que llamé a uno y le digo, oye, ¿me dejas 300 euros? Y me dijo, no. Digo, vale. Digo, que alguien me diga no a algo. Vale, bien, entonces ya por ahí vamos bien. La labor que han hecho todos los actores, para mí, ha sido encomiable. Primero, porque la gente que hace teatro, como bien ha estado diciendo Carlos y ha estado diciendo Estrella, el teatro es un arte muy distinto al cine. Son 2 artes totalmente diferentes, aunque se parezcan en el sentido de que hay un texto, hay una interpretación y un público que asiste a esa representación, pero después muy distinto a la hora de interpretar, porque lo que es declamación en el teatro, esa voz levantada, ese gesto exagerado para que el público, el que esté en la última fila, lo vea, el cine lo castiga. El cine premia la naturalidad, cosa que el teatro castiga, la naturalidad, la normalidad. No resalta. Alejandro, que se chupa el 90% del cortometraje, un actor de teatro que con experiencia en el cine, la interpretación que ha hecho, eso sinceramente, la gente me da igual, en cierto modo, que le guste o no le guste la historia, me da igual que estéticamente la vea mejor o peor. Ahora, el trabajo que ha hecho, el esfuerzo que ha hecho, eso es para aplaudirle y ponerse de rodillas. De lo que cuenta en la historia es mi responsabilidad. Del trabajo que han puesto los actores, eso hay que aplaudirlo. El trabajo de montaje de las imágenes que yo he elegido para que cuenten esa historia, el trabajo de montaje que ha hecho Manolo, y con cosas como el tráiler, Javi, eso es para aplaudirlo. Y sobre todo, la ilusión que han puesto estos que están aquí. Y los que faltan, de decir, sin saber, con 1 mes y medio de preparación, de cero en cine, a crear lo que ha creado, simplemente la expectativa que ha creado este corto, yo creo que eso no hay más que una cosa, aplaudirla. Y después los tomates decir, vamos, con la gente que tenía, lo que has hecho, vamos, es para darte 2 patas, eso es a mí. Está haciendo grandes avances. Eso es bueno, ¿no te parece?